taller iniciativo, aunque siento de que hay muchas cosas que dar antes de poder dar un taller correcto de adjudicación. Es un material que me facilitó uno de los compañeros que para mí es una de las mejores personas y es de Pucamaima. Lo único bueno que tiene Pucamaima. Mm. Ok, confírmeme si lo ven, por favor. Se ve perfecto. Ah, ¿lo ven? ¿No lo ven? Sí, ¿no? Se ve bien. ¿Hola? Ok, perfecto. Ah, pon esto para allá. Ok, ok, aquí tenemos caras conocidas. Bien, vamos a iniciar por lo más básico. Primero, quiero empezar haciendo la pregunta de lo siguiente. ¿Qué ustedes creen que es lo más importante para tener una adjudicación de lo más imparcial o de lo más correcta posible? Cualquiera puede responder. Tener en cuenta la carga de prueba de que trae cada bancada. Hola. Oigan, vamos, anímense a hablar, por favor. Que para mí es más importante una cosa que sea dinámica. Débora, si tú estás hablando, no te escucho. ¿Me escucha ya? Hello. Hello. ¿Me escuchas? Bueno, Débora, tú te escuchas, pero yo creo que Coolman no nos está escuchando, así que le voy a escribir Ok, que suba el volumen. de un momento, me están diciendo que soy yo que no los escucho. Déjenme ver. Pero tengo el volumen subido. No ese volumen. ¿Cuál volumen? Entra configuraciones, Ajá. entra abajo para abajo donde dice voz y video. Allí, Aquí. a ver, sale, sube el volumen de entrada. Ahora, Déjame, espérate. Déjame lo digo. Aló. Ya no se escucha, es Pullman. Ah, sí. Sí, ya los escucho. Ya lo configuré. Gracias, Pau. Tuve que pedir ayuda a mi asistente, a mi tonto asistente, llamado Paul. Entonces, vamos viendo. Ok. Entonces, hola. Para la adjudicación, ¿cuáles ustedes creen que consideran que son uno de los puntos más importantes para poder tener una adjudicación de lo más importante o que ustedes han visto que además que ha sido más relevante para tener una adjudicación, lo que es imparcial o por lo menos justa? dos cositas. Ajá. Primero, conocer a detalle lo que es el Parlamento, o sea, lo que es el debate en el Parlamento británico, Ok. todas formas de cómo se debe evaluar a la persona y ser una persona imparcial. Esas son las dos cosas principales. Ok. ¿Alguien más? Yo diría que lo principal es tú saber cómo ponderar, cómo tú evaluar los argumentos que trae cada parte y tú saber hacer las comparativas de forma correcta, imparcial y eficiente. Ok. ¿Alguien más? Yo diría, hola, no sé Hola. si me escucha. Sí, te escucho. Yo diría que básicamente en el Parlamento británico es que muchas personas, muchos adjudicadores, como que rellenan información, o sea, que no lo ven desde el punto de votante medio informado y a la vez de que ser imparcial en un punto y evaluar la carga de prueba, no algo que el debatiente como tal no haya traído. Es un punto bueno, la parte de completar los argumentos que tienden a cometer. Oscar, ¿cuál tú crees que es la parte más importante para adjudicar correctamente? Ya que tú estás aquí escuchándome para juzgarme.
Sí, tú puedes escribir tranquilo, yo leo. Ok, Oscar dice que la parte de lectura del debate, lo más importante, es saber ir ponderando los argumentos traídos durante el debate. Correcto. Miren, una de las cosas que yo mayormente he visto es que ustedes tienden a empezar a juzgar ya cuando termina una vez el debate. Y ¿Qué? una de las cosas más importantes es, primero, una de las recomendaciones que empiecen a juzgar o ver cómo se está yendo el debate desde que inicia. Es decir, que vayan desde un inicio teniendo lo que es por lo menos una idea de los lugares, una idea de la participación de cada uno de los debatientes y vayan entendiendo más o menos cómo va el debate. Es decir, ustedes mayormente cuando llegan al momento de la adjudicación no tienen lo que es como una idea de las posiciones iniciales para poder empezar una discusión, empezar a debatir de cuáles son las posiciones que ustedes consideran o para poder hacer una comparativa más práctica y más rápida. Que no está mal, pero al mismo tiempo y quita practicidad. En otros detalles está, como dice Oscar, es leer el debate. Y para poder leer el debate tienen que conocer lo que son los diferentes tipos de argumentos, es decir, y que los diferentes tipos de argumentos, los diferentes tipos de emociones, es decir, las emociones políticas, la de lamento, las de narrativa, las valorativas, etcétera, etcétera, las de actor, entre otras. Entonces, aquí está la parte de comparativa con los logos de Pucamaima. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que están lo que son alta de gobierno, baja de gobierno, alta de oposición, baja de oposición. Y mayormente, actualmente yo sé que en el reglamento están establecidos de otra manera, pero el primero que tú tienen que hacer es las comparativas de altas, es decir, alta de gobierno versus alta de oposición. Verificar cuáles son los argumentos que se traen, cuál es el peso que se está buscando, qué es lo que busca la moción que se quiera demostrar y entender qué es lo que el debate quiere que el debate quiere que se demuestre. Entonces, en esa parte, lo más... Ok. La parte más importante en ese tipo de temas es que muchas veces ustedes tienden a deliberar entendiendo de que las posiciones son un punto clave para poder determinar si gana una comparativa o no gana una comparativa. Es importante saber los roles de cada quien, sí, porque te permite entender cuáles son las funciones y entender cómo debe ir el debate y quiénes son los encargados de llevar el debate. Sin embargo, una de las partes más importantes para determinar quién gana o quién pierde, al fin y al cabo, son los argumentos. Si los argumentos están mal construidos o tienen una falla lógica, es donde empiezan los problemas. El otro tema es, aunque un argumento esté bien construido y tenga una lógica, si el argumento está fuera de emoción, es decir, que no entra dentro de la emoción, Solo venga. es algo que, por más bueno que sea, no se debería tener en cuenta, pero aquí está el detalle. Si en el debate las personas lo compran, no lo refutan, no hacen una refutación adecuada, sí, eso yo escuché. Si la persona no hace una refutación y no lleva un caso correcto o no llevan lo que es una refutación debida, es algo que ustedes deben tener en cuenta para poder deliberar, ver
si todo el grupo se salió de la moción y ver quién, si alguna de las personas que participó logró encuadrar nuevamente el debate hacia lo que se está buscando probar en el mismo debate. Entonces, tenemos la primera comparativa, alta de gobierno versus alta de oposición. La segunda comparativa viene siendo las bajas, entre baja de gobierno y baja de oposición. Después tenemos como tercera comparativa lo que son las mismas bancadas. Alta de gobierno versus baja de gobierno sería la tercera. Y la cuarta sería alta de oposición versus baja de oposición. La quinta sería cruzada, que sería alta de oposición versus baja de gobierno. Y por último, alta de gobierno versus baja de oposición. Ese sería como el esquema para poder empezar a hacer las comparativas y hacer la cosa. Ahora, puede parecer un poquito como demasiado, por así decirlo. Entonces, yo que les sugiero, en vez de poner la parte de ponerlo así, de que como hacer el cuadrito, hacer los cruces, ustedes ponen en una hoja alta de gobiernos versus versus alta de oposición, y lo van poniendo uno por uno, como una tablita van poniendo cada uno versus tal. Entonces ahí ustedes empiezan a hacer la comparativa de los argumentos, empiezan a encerrar, mira, en 30 comparativas el que gane es este, encierran a uno, lleva un punto, y así sucesivamente van decidiendo quién gana cada comparativa para poder determinar quién gana en los diferentes debates que se llevaron entre las cámaras, y a partir de ahí sacar lo que es un total para poder saber quién lleva el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Pero aquí que viene el detalle. Ustedes pueden entender cuál es la elaboración de esa parte, cuál es la estructura de eso para la argumentación y cuál es el esquema para poder determinar los lugares. Ahora, si ustedes no logran determinar si un argumento es bueno, si está bien construido, si tiene una línea lógica, lamentablemente llevaría un problema y no lograrían entender lo que estaría pasando. Adelante, pasa. Concha, déjame cerrar esto. Y no sé qué cerrar. De un momento. Ya, se cerró. Oh. Hola. Ok. Entonces, eso es una cosa. Después viene lo que son las personas votantes promedio informadas. Si bien los votantes informados promedio no tienen conocimiento específico sobre ciertos temas, es una persona que tiene la capacidad de entender conceptos complejos, datos y argumentos una vez que hayan sido explicados. Si el material no es explicado más allá del presentar referencias generales, los jueces no deben dar crédito al material de un votante informado promedio. No entendería incluso si la jueza lo entiende. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner una aplicación sencilla. Nosotros tenemos un debate en el torneo generacional. Hubo un debate sobre la parte de dos tipos de trastornos, uno de Peter Pan y uno de Wendy. El InfoSlide te dice de qué trabajan, en qué consisten los dos trastornos. Entonces, la moción era que prefería tener el síndrome de Peter Pan antes que el de Wendy. Uno de los que estaba debatiendo, una de las cámaras, empezó desarrollando, explicando de qué consiste cada parte del trastorno, cuáles son las cosas que se llevan y dando detallado de por qué ese tipo de trastorno, cuál de los dos será más compatible con el tipo de vida, cuáles serían los efectos y cómo se lleva, dando una explicación de en qué consiste cada parte. El juez ya hay dos posibilidades. Primero, si el debatiente hubiera hecho solamente lo que son unas afirmaciones y una construcción de caso general, el juez antes se puede quedar con lo que conoce
de la parte de lo que le da la infoslide y lo que lleva la moción. Pero ya como el debatiente explicó, dio desarrollo y dio una construcción de caso que permite que el juez conozca más a detalle y poder tener una información más profunda sobre el tema, puede conocer ya mejor lo que es el caso y puede deliberar de una manera más amplia, a diferencia que si solamente se queda con lo general. Ya solamente, en vez de ya hacer un conocimiento particular, ya tengo un conocimiento más específico sobre un tema. Otra cosa, si tengo una moción económica o una moción de derecho, aunque yo sea abogado y yo conozca lo que son los diferentes tipos de consecuencias que lleva un procedimiento, lo que lleva una ley, lo que lleva un procedimiento de aprobación de ley, yo no puedo completar las expresiones o no puedo con mi conocimiento específico entender lo que me trae una persona si no lo desarrollo y no lo explique correctamente. Yo debo limitarme a lo que me traen los debatientes, es decir, no limitarme de que conocimiento general lo sé lo que es bueno, sé lo que es malo, conozco ciertas cosas. Ahora no puedo completar todo el debate, no puedo tener un conocimiento específico sobre un área porque ya sería salirme de lo que es más o menos la función que yo tendría. Oscar, ¿tú tienes algo que agregar a esa parte? Ya que tú también tienes mucha experiencia siendo juez. Parece que el Burger King está bueno. Ok, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Hablen ahora, porque al fin y al cabo esto para que sea dinámico, porque me entretiene más y es mi manera más mejor de llevar este tipo de charlas. No soy mucho detalle hablando solo. O sea, en pocas palabras, como bien nos han dicho, o sea, los jueces literal, o sea, hay que darle todo con cucharita, o sea, ustedes hay que explicar, se entiende que ustedes son personas que tienen un conocimiento de un votante promedio, pero que hay que explicarle las cosas detalladamente, no es que uno le va a dar una afirmación o una premisa y no se la va a desarrollar, uno tiene que desarrollarla bien porque se entiende de que ustedes están actuando como una persona que tiene un conocimiento básico del tema, pero que no pero que el trabajo del debatiente en este caso es profundizarle y explicarle a mayor detalle el tema en cuestión. Si mal no me equivoco. Correcto. Para eso importa mucho lo que es la mecanización y lo que es un construimiento de caso lógico, porque es lo que te permite dar lo que es un mayor contexto, lo que te permite evidenciar y dar a entender lo que es un debate de una mejor manera. Te permite desarrollarlo de mejor manera para que el juez pueda entender tu caso y entenderlo. No, Oscar, no se escucha. Bueno, también, y supongo que siguiendo la misma línea de completar los argumentos y las afirmaciones de los debatientes, se tampoco puede como que darle crédito por el potencial de un argumento que no está desarrollado. Tipo, no, mira, ese podría ser un buen argumento, pero al final tú no lo desarrollaste, tú nomás te quedaste ahí. Entonces, tampoco es que yo pueda darte más peso que un argumento que sí está desarrollado y sí está explicado, aunque pueda ser muy buen argumento, ¿no? Repite porque no te entendí. Ok, no, lo que yo decía era que siguiendo esa misma línea de no completar como la lógica, la mecanización de un argumento de un debatiente, que Ujú. tampoco entiendo que se le debería dar como más peso a un argumento que, aunque tenga mucho potencial, entre comillas, tampoco esté desarrollado. Aunque tú me digas, bueno, tú mencionaste, qué sé yo, la base de lo que realmente trata la moción, tú no me desarrollaste eso. Yo no puedo ni completarte el argumento, y ni aunque el argumento tenga mucho potencial, darte más peso con un argumento que sí está desarrollado. Ah, es cierto, sí, pero aquí también viene lo siguiente. También tú tendrías que valorar en base al argumento que está bien construido, ver si lleva si lleva relación con la moción
y si responde mejor a lo que se está buscando demostrar. Es decir, tú tienes que entender el espíritu de la moción para poder ver cuál de esos dos argumentos, al fin y al cabo, tiene mayor peso a nivel del debate, por más bien construido que esté, o por peor construido que esté. Obviamente, un mal argumento mal construido es más fácil tumbarlo y tiene más facilidad de que al momento de ser valorizado, en base a las refutaciones que se den, perder la credibilidad o perder ese impacto que estaba desarrollado inicialmente. O sea que es que no importa en verdad si el argumento está bien construido. Bueno, sí importa, pero Sí lo que importa. más importa, o sea, sí importa, pero en este caso lo que más importa es que el argumento esté bien construido y que se apega al espíritu de la moción, porque a veces te vienen con un argumento que tú dices, bueno, está bien construido, me lo mecanizó bien, me dio ejemplos, etcétera, pero como que no encaja del todo con la moción. O a veces Correcto. simplemente como un argumento. Vamos a decir que en caso de cámara baja, un argumento que ya fue tocado y mecanizado muy bien en altas, y este dice prácticamente lo mismo, pero en otra palabra, es si no lo mecaniza de una forma diferente, que mayormente eso es lo que se busca cuando tú no encuentras otra solución, o sea que tiene que de alguna forma mencionar el mismo argumento que dijo alta, pero mecanizarlo de una forma diferente, y a veces hay personas que aunque desarrollen el argumento muy bien y todo, están diciendo prácticamente lo mismo que dijo su alta. Entonces, Eso mayormente nosotros decimos hacer un caso derivativo de tus altas. Y también se lleva cuando no se lleva una ejemplificación, no se lleva lo que es no se lleva nuevas ejemplificaciones, nuevas mecanizaciones, eh, tratar de darle un giro o agregarle algo nuevo a ese tipo de construcción de argumentos para poder apoderárselo como propio, poder por lo menos diferenciarse de sus altas. Aunque no es malo en sí, al momento de diferenciar o al momento de comparar los argumentos traídos con la otra bancada, te podría jugar en contra porque al fin y al cabo sería difícil eh, determinar hasta qué punto tú trajiste algo novedoso, hasta qué punto no, o hasta qué punto los argumentos traídos tienen mayor peso que lo traído por lo de la oposición. Brian, tu pregunta. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Supongamos, tengamos la siguiente situación. Siguiendo la línea de que un debatiente pues diga algo con potencial, entre comillas. Tenemos un debatiente que dice un argumento con potencial, pero no bien, bien apegado a la moción. El otro debatiente que tiene un argumento no es, o sea, está pegado a la moción, pero no está bien construido. No sé si me hice entender. Ok, tú dices uno que hizo como una afirmación gratuita, pero se acerca a lo que busca la moción, y otro que hizo una argumentación fuerte, pero que está alejado de la moción, me imagino. Exacto, algo así. Sí, tipo, tenemos a alguien que tiene un argumento, no está tan apegado a la moción, pero está mal estructurado también, pero tenemos otro argumento que es muy apegado a la moción, pero con potencial, o sea, no bien desarrollado. Aquí está el detalle. Una afirmación no es un argumento en sí. En total, no creo que se debería tomar mucho en cuenta, pero también está el tema de la refutación, porque una refutación es casi como una argumentación, por lo tanto también se debería determinar si fue refutado o si se logró demarcar de que está fuera de lo que es la moción. En total también el problema de este tipo de cosas es que son casos eh, a veces que depende mucho de cada uno de los participantes, es decir, ver cómo se dio el debate en general en las cámaras y ver hasta qué punto se acercó, hasta qué punto se alejó. Al mismo tiempo, al fin y al cabo, lo que uno más evalúa es la argumentación en sí. Por lo tanto, aunque esté si es una afirmación, por más cerca que esté de la moción,
que es un caso complejo, en verdad, porque ahí sería un debate cuestionable, porque por muy buena intención que tú tienes en construir tu argumento, si está fuera y te lo remarcan, no pesaría mucho. O O sea, eso, ahí tenemos más la el criterio más del juez, o sea, tipo, ¿qué se le pareció más? es que yo creo que ahí viene más siendo, primero yo creo que es una parte de ver hasta qué punto la argumentación está, es que para Depende mí, de muchos factores. sí, es que es un poquito complejo, porque es que cuando uno inició en este tipo de circuito, antes, cuando uno inicia, uno hace muchas afirmaciones gratuitas y tiende muchas veces en el debate, por muchas afirmaciones gratuitas que tú hagas, si tú no logras por lo menos aterrizar en la construcción del caso, el juez no puede tenerlo totalmente en cuenta, porque al fin y al cabo sería injusto porque él tendría que completar la idea y tendría que hacer la conexión del mismo argumento con lo que lleva la moción. Por lo tanto, lo que más pesaría sería la construcción del argumento y si fue refutado, y hasta qué punto se mantuvo vivo ese argumento en todo el desarrollo del debate. Así que yo creo que sería más ver cómo se desarrolló el debate para poder determinar si tiene un peso o no en el mismo. ¿Me entienden? ¿O no? Pero una Muchas gracias. pregunta, en el caso, por ejemplo, de una argumentación que no fue refutada, o sea, en el caso de que, ok, Dame un momento. Antes que tú lo preguntes, Oscar, ¿cuál es tu comentario sobre eso? Dígame que se escucha. Sí, te escucho. ¿Se escucha? Ah, ok, excelente. Iba a decir que, o sea, estoy de acuerdo con Colin y también tomar en cuenta de que, ok, vamos a decir que tuvimos prueba y un argumentazo sobre cómo legalizar las sustancias psicotrópicas eh, afecta a la economía y a la comunidad. Pero la misión era sobre el número uno. O sea, como que por más bueno que esté el argumento, también, al fin y al cabo, la persona va a tomar mucho en cuenta. O sea, que tanto el equipo probó lo que tenía. O sea, aunque sea un buen argumento y es un argumentazo excelente, quizás se le pueda hacer otro crédito, pero el engagement que tenemos de base. Si otro equipo que me pueden transformarse en nivel, pero bueno. Pero en general, como que se sigue quedando fuera, porque incluso uno de los criterios como para poner puntos, cuando se hace como la tabla de puntos es que el argumento responda a los puntos en tabla de debate, diga, responda a las preguntas que tienen que ser respondidas para que el caso cumpla. Correcto. Entonces, yo hago totalmente en el caso de que una persona haga un buen argumento y otra haga una como no que sea, pero el buen argumento no responda a lo que tiene que responder. Si lo sale fuera de debate, sale fuera de debate. O sea, se le da, puede ser un buen argumento, pero si no responde a lo que hay que responder, es como engaño. Ok. Para los que no lograron escuchar bien a Oscar, lo que él está diciendo es, al fin y al cabo, que si el debate, por más bien construido que está, no responde a la pregunta de lo que está llevando el debate, la pregunta es que se lleva para desarrollar un argumento, eh, por lo me- un argumento, ¿cómo decirlo? Si el argumento no responde a lo que lleva la moción, a lo que lleva el debate a demostrar, por más bien que esté, es algo que no se podría tener empoderación en tal. Siempre todo el mundo habla del cabello de Oscar. Entonces, una de las puntuaciones es, los criterios de fondo se anteponen a los criterios de forma. La toma de notas activas es su responsabilidad, es decir, no dejen de anotar nada. La inatención, falta de toma de notas o distracción puede excluir de juzgar comparativas. Es decir, si ustedes dejan de apuntar, si ustedes dejan de entender o por lo menos de anotar las ideas más importantes de cada orador y hacer las comparativas como que se lleva, pueden provocar una mala adjudicación. La carga de prueba es bipartita, tanto la prueba que pone sobre el debatiente como la que es impuesta
por los contrarios. Es decir, es algo que va en ambos bandos. Su punto de partida debe ser de una persona bastante promedio informada, es decir, ustedes tienen que apegarse a ese tipo de criterios, ese tipo de cosas, pensamientos, entender ese tipo de líneas y no completar lo que son las ideas. Entonces, Lichi, ¿qué tú vas a decir? ¿Hola? Una preguntita Ujú. de las puntualizaciones. La primera, no la entendí. Tienen que, es técnicamente, antes que la forma, es decir, antes que los roles o las cosas que se llevan, deben evaluar más el fondo, los argumentos, la construcción del caso, si responde a lo que es la moción y a lo que se lleva a demostrar. Tienen que tener más en cuenta en esa parte, excepto en la parte del látigo. El látigo tiene que, lamentablemente, no puede argumentar, no puede traer nuevos argumentos de ninguna manera. Ese es el único que ahí sí tengo que decirle de que tienen que asegurarse de que cumplen base a su rol en ese sentido. Y hay también ciertas limitaciones también, pero eso depende del tipo de emoción, si tiene fiat, si tienen contrafácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es un tema un poquito más complejo que creo que sería un poquito a detallarse más adelante, a explicarse más adelante, que sería con el tipo de emociones, análisis de las emociones, la construcción de los argumentos para que puedan entender más esa parte, porque tocarlo ahora creo que sea contraproducente si no tienen ese conocimiento antes, para que pudieran diferenciar cada tipo de emoción, qué es lo que busca cada emoción demostrar, que lo que busca que se debata y cuáles son los actores que intervienen en cada una de las mociones que se llevan a cabo. Entonces, aquí hay tres puntos que siguen después, que sería lo que son la evaluación de las cámaras de oposición, lo que sería la evaluación de los látigos y lo que sería la evaluación de las comparativas. Es un tema un poquito complejo, la parte de las extensiones y lo que sería trabajar este tipo de temáticas. ¿Por qué? Hay un punto que para mí es sumamente importante, que hay algo que se ha estado trabajando, que he visto que se ha estado implementando, y es cómo traer lo que son los argumentos o la idea de los argumentos en base a los puntos de información para que las altas vayan teniendo una idea y puedan responderlo, traer un tipo de caso. ¿Qué sucede? He visto que también depende del tipo de emoción que se lleva, por lo tanto es un tema que para poder abarcárselo ustedes sería hacer una comparativa, hacer un conocimiento antes de un conocimiento que ustedes deberían ya tener, pero que lamentablemente todavía no lo tienen en su profundidad. Por lo tanto, por eso es que yo siento que el taller de adjudicación se debe dar después de que ustedes tomen otros talleres nuevamente. Ahora mismo es pasar por la punta del iceberg para poder tener esa parte de conocimiento. Para mí sería un éxito si ustedes pudieron estar en el torneo que viene ahora de manera virtual, que es el TBP de Pucamaima. No sé si habrá un momento que lo transmitan, si van a permitir la gente escuchar o lo que sea, porque de verdad es algo que le permite, si van como aprendiz, ver cómo trabajan diferentes tipos de jueces, ver cómo se toman en cuenta
las deliberaciones y al mismo tiempo tener un contacto con diferentes, eh, una forma de preguntar a la persona que adjudicarán en ese tipo de debate cuáles son los criterios que se llevan a cabo. Por ejemplo, yo llegué a ver el examen que están elaborando ahora mismo para este torneo para los jueces, aunque se supone que yo no debo llenarlo. Leli, te voy a meter una demanda por esa foto. Eh, es, Creo que hasta ahora es uno de los mejores exámenes que he visto de adjudicación, además del tuyo, Oscar, no te sientas mal, porque de verdad lo vi y me sorprendió la estructura, la organización, que creo que en verdad hasta gana de llenarlo me dio, porque es increíble la forma que está construido. Una preguntita. Dila. ¿Qué nos recomienda usted a nosotros que somos principiantes y queremos adentrarnos más en lo que es el debate del Parlamento Británico, pero somos principiantes y entonces no Sí, queremos de no, yo que entiendo. Primero, póngale principiante de un mes? sí, claro, eso yo lo entiendo perfectamente. Primero sería la forma de incluirse en lo que son diferentes tipos de torneos, tanto virtuales como presenciales, y al mismo tiempo, actualmente ustedes tienen una plataforma que es buena. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tipos de jueces, tienen diferentes tipos de personas de diferentes universidades y también tienen personas que tienen en diferentes áreas. Por ejemplo, Oscar le está señalando ahí que los jueces son gratis en el torneo, por lo tanto no tienen que pagar, pueden ir como aprendices, no tienen que ir como panelistas o tienen que ir como tal cosa, pueden ir como un aprendiz y pueden ver ese tipo de debate. Y a partir de ahí, ¿verdad? De esa experiencia que ustedes tienen, poder formalizar lo que son preguntas más exactas de la parte que tienen duda. Por ejemplo, eh, cuando ustedes ven las refutaciones, mayormente ustedes entienden de que una refutación tiene que ser remarcada o tiene que ser denominada como una refutación como tal. Si la persona no hizo de que, mira, esté refutando tal argumento, tienden a no tenerlo en cuenta o tienden a obviarlo. ¿Qué sucede? Una refutación no tiene que ser exactamente... Ay, perdón, no me di cuenta que se estaba escuchando el violín de mi hermano. Dame un momentico. Ok, ya volví. Eh, la refutación no se debe interpretar como tal para poder serla. En ningún caso, el hecho de un argumento sea ignorado en el debate significa que no debe ser tomado en cuenta por los jueces. Es decir, si un argumento fue olvidado en la parte de una argumentación, en la parte de un debate entero, aún así ustedes deben poder decidir si ese argumento que fue olvidado tiene peso en el mismo o no tiene relevancia aquello, porque al fin y al cabo tienen que poder responder a cada cosa que se trajo en el mismo debate para poder hacer una deliberación justa y correcta. Otra cosa es, en ningún caso, el hecho de que un argumento sea honorando en el debate implica que el equipo gana de facto el debate. Es decir, que aunque tu argumento haya sido olvidado y aunque sea un buen aunque tú consideres que sea un argumento, no significa que eso te va a dar la victoria, porque al fin y al cabo tú como juez vas a tener que determinar si es un argumento que se acerca a responder lo que es la moción, si es un argumento que está bien construido, si tiene un razonamiento lógico, si tiene diferentes factores. Y por último, analizar las refutaciones que se traen, si tumban un argumento, si tienen peso en el mismo, si permiten que el argumento tenga una
si la refutación también está dentro del debate, si queda fuera, porque al fin y al cabo también es otro factor. Refutar una cosa que al fin y al cabo no va no lleva al debate, no responde a una de las partes, es como contraproducente. La parte de los puntos de Varsovia es algo que ustedes van a entender más adelante, porque es un cuadro, es una tabla que se utiliza para poder determinar cuáles son los argumentos que se trajo, ver cómo estuvo el debate en sí, pero ahora mismo no creo que es importante en el tipo de formato que ustedes están, y ahora mismo no están en un torneo de desarrollo de construcción del mismo. Miren, les voy a dar un consejo. Tanto como debatientes como personas jueces, si ustedes pueden en un debate, cuando van a demarcar, van a encuadrar un debate, traten de hacerlo mundial. No traten de llevarlo solamente a República Dominicana, por favor, porque es una de las cosas que creo que limita muchísimo el debate y limita muchísimo la construcción de argumentos y a veces puede jugar más en contra que en favor de ustedes. La métrica sí, uno la tiene en cuenta. ¿Qué sucede? Esa parte yo creo que para mí sería mejor que le explicara a Oscar más adelante en otro tipo de taller, otro tipo de persona, de qué sería una buena construcción de una métrica en base primero a la emoción que se lleva y a lo que se quiere demostrar, porque es un tema bastante largo, bastante amplio, pero sí, es algo que se toma en cuenta para poder para poder comparar los argumentos y poder determinar cuál bancada es la que gana. ¿Qué sucede? Mayoría del tiempo, las métricas que me construyen a veces tienden a ser, no voy a decir malas, pero tienden a ser muy generales. Tienden a decir en qué mundo es mejor esto, si existe esto o no existe esto. Cristian, adelante. Es cumplir la función de hacer una métrica. La métrica funciona, pero mayormente el juez quiere abundar más, o sea, quiere que tú te pongas de creativo. No es que se pongan de creativo, lo que pasa es que, ok, siéndole sincero, a mí mismo se me complica a veces construir una métrica correcta. Yo la sé, cuando me la dicen, yo logro entender si es buena o mala, pero construirla a veces, muchas veces se me complica. Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar. Miren, esa parte de cómo construir una métrica correcta, yo no soy la mejor persona para poder respondérsela. Yo no me vendo flores, yo no voy a mentir en esa parte. Por eso es que tiro a Oscar para adelante, porque para mí es una de las mejores personas para poder explicar ese tipo de detalles, igual que otras gentes. En la parte de métrica yo no soy el mejor. Yo logro entender si es buena o mala, pero el desarrollo no sé muy bien cómo darlo. Oscar, ¿cuál es la mejor forma de construir una métrica? Ok, yo creo que la mejor forma de construir una métrica es primero pensar que, ok, yo creo que lo primero que tiene que pensar es qué es lo más estratégico para yo ganar este debate. Porque uno no puede ser estúpido, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener como que la mejor manera que me convenga a mí, pero que al mismo tiempo sea justa. Yo diría que se enfoquen en eso, en sacar cuál es mi estrategia. Por ejemplo, si el debate es sobre si las drogas son buenas o malas, mi estrategia va a ser probar de que las drogas tienen un impacto macroeconómico mucho mayor que cualquier otro impacto social. Entonces, en base a eso, tomar en cuenta cómo yo puedo priorizar la parte económica, pero que al mismo tiempo sea justo para la persona de la otra bancada. ¿Qué es lo que te va a pasar? Porque usualmente la gente lo que pasa con la métrica
es que tú sacas una métrica, la métrica tuya no es como justa, entonces la otra bancada te dice, esa métrica no está bien, yo voy a sacar mi propia métrica. Eh, entonces, por ejemplo, si estamos en el debate de legalizar la droga, y yo entiendo que la parte económica es mi punto más fuerte, y yo tengo que sacar una métrica que tenga que ver con la prestación económica, quizá en vez de yo decir en qué mundo se ve mejor la economía del país, yo puedo decir algo como en qué mundo se prioriza el desarrollo, ¿verdad? O en qué mundo se potencializa las oportunidades del país. Que es una manera linda de tú decir lo mismo, pero o sea, básicamente, cuando tú lo generalizas, tú le estás dando la oportunidad a otro equipo de sacar de abajo. Y la métrica se ve un poco más justa de por sí. Pero yo diría que es eso, o sea, como orgullosamente, o egoístamente, perdón, enfocarte en qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas para ganar, o sea, cuál es la mejor estrategia y sacarla de ahí. No sé si eso responde a la pregunta. Por eso que lo tiro para adelante. Porque él me saca del hoyo a mí también. Ok. Eh, el último detalle que quiero hablar con ustedes es la parte de feedback. Muchas veces cuando ustedes están desarrollando el feedback en sus adjudicaciones, tienden a decir, eh, tienden a hacerlo muy general, es decir, no hacen lo que es una comparativa de cada bancada. Y al mismo tiempo, cuando hacen una comparativa de cada bancada, se ponen a explicar todo de manera como punto por punto. No es malo, pero también un poquito contraproducente. Yo creo que viene siendo también una parte fundamental, es hacer una comparativa, es decir, como si fueran un látigo, decir dónde estuvieron los puntos de choque, quién logró responderte mejor al tipo de métrico, al tipo de argumento, al tipo de emoción que se lleva, desarrollar y explicar de por qué el caso de una bancada le supera a la otra, cuáles fueron los puntos que se mantuvieron más vivos, cuáles fueron los argumentos que tuvieron más peso, por qué ese argumento tumba el otro argumento o por qué tiene más relevancia que el otro argumento en vez de simplemente decir, mira, ese le gana a ese porque los argumentos de estos tienen más lógica por esto y esto y esto. No, es más hacer como un análisis de esa argumentación, hacer la comparativa con la emoción y dar para que las personas puedan entender dónde está el fallo, dónde se dieron los diferentes tipos de conflictos al momento de construir su caso, para que puedan aprender y puedan implementarlo. Por ejemplo, es algo que ustedes van a ir aprendiendo más adelante y en el futuro. Y es poder determinar cuando un caso tiene una secuencia lógica, cuando un argumento tiene una buena mecanización y cuando las ejemplificaciones son más presentes al tipo de desarrollo que se debe ir llevando. Ahora, cuídate, Oscar. Una de las partes iniciales que tienen que tener en cuenta para poder empezar. Espérate, ¿qué puso Leli? Si ponen una métrica que se centre full en economía y está bien, pero un debatiente habla full en política, pero va con la emoción más, no con la métrica, ok. En ese tipo de casos, digamos que la métrica es económica, pero la emoción es política y se aleja de la cosa. En total, si la métrica no se lleva, no se sigue, al fin y al cabo, si es olvidada, no es determinante para poder saber quién ganó o quién perdió. Sin embargo, si el argumento que se trajo responde mejor a la emoción y el que está juzgando lo entiende y logra el debatiente hacer la conexión del argumento que trae con la emoción, se tomaría en cuenta y podría inclusive ganar el debate sin ningún problema. Ahora, aquí viene el detalle. La métrica, una buena métrica es aquella que contempla correctamente el debate y al fin y al cabo el juez utiliza la métrica como una vara de medir. No es que esa vara de medir va a ser constante todo el tiempo, porque al fin y al cabo puede variar. Lo importante es que el juez la puede tener en cuenta si está bien construido y el debate se centra en base a eso que se está desarrollando.
si hay mayor seguridad, si tal cosa, si tu métrica busca entender en qué mundo las personas tienen una mayor seguridad o viven más tranquilo en ese tipo de sociedad, entonces te permite ver en qué mundo, en qué comparativa, eso se llega a responder de una mejor manera. ¿Me entiendes, Lely? Sí, muchísimas gracias. Ok. Es técnicamente por encima esa la parte de la adjudicación. Ahora, empiezo con sus preguntas para ir respondiendo. Sí, muy bien. Entonces, yo quería preguntar como un caso hipotético, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un grupo que tiene, bueno, una bancada que tiene una... Se cayó. Ok, ¿qué pasa si yo tengo un grupo, una bancada que tiene una muy, muy buena línea argumentativa? Sin embargo, otra bancada, la bancada contraria, la oposición, no le tumba la línea, sino como que dice, bueno, su línea es verdad, pero esta tiene mucho más peso. No es una refutación total, ¿verdad? Pero es como en parte una refutación. Entonces, una bancada baja, una cámara baja, sí, la cámara baja trae otra línea argumentativa, pero que no tiene tanto peso. Entonces, al yo comparar quiénes ganarían el debate, ¿verdad? Yo tengo que darle más crédito a la cámara alta, que trae una muy buena línea argumentativa, pero como que fue medio refutada, o a la cámara baja, que trae una línea argumentativa sin tanto peso, pero que no fue refutada. Ok, vamos por parte. En el caso que tú me estás trayendo, tú me estás poniendo de que una de la bancada trae una argumentación, una construcción de caso que es sólida. Sin embargo, la otra bancada te hace una mejor comparativa y te desarrolla un argumento más claro de por qué responde a la moción, ¿verdad? Ve Sí, diciéndome por sí. el chat. Ok, entonces, aquí es que viene el detalle. Primero, tú tendrías que tener los argumentos de cada una de las bancadas y en esa comparativa que tú hagas, primero, ver cuál fue la métrica que se trajo. Si la métrica es una métrica que te permite determinar cuál de las dos lleva un mejor caso y responde mejor, entonces tú puedes utilizar la métrica en ese caso. Ahora, si la métrica no te sirve para ese caso y no es buena para el mismo, entonces ahí te toca hacer una comparativa de los argumentos y ver cuál se acerca mejor a lo que es la construcción, es a lo que lleva a buscar la moción. Si la moción te habla sobre el efecto que lleva a la legalización de las drogas, si uno te habla de la parte, te habla sobre la tranquilidad que te provoca fumarla, pero el otro te hace un mejor desarrollo, un mejor caso de todos los beneficios, todos los perjuicios que se llevan a la salud y te hace una comparativa de por qué en su mundo se implementa mejor o no se implementa mejor ese tipo de política, entonces, al fin y al cabo, aunque la otra te da una buena línea argumentativa, pero el otro te construye un caso y te hace la comparativa de por qué el otro está mejor hecho, por lo tanto, entonces ahí ya sería tener en cuenta cuál responde mejor a la moción y ahí tú determinas cuál llevaría el punto entre esas dos. Ahora, cuando tú haces las comparativas con bajas, es decir, si tú haces alta de oposición versus baja de oposición y digamos, tienen un caso construido de manera que es diferencial, es decir, que se diferencia de su alta, que trae algo nuevo, en vez de la parte de salud, que trae la parte económica, ver ese tipo de argumentos, hacer una comparativa de cuál tiene mayor peso y cuál tiene cuál responde mejor a lo que busca la moción. Si la parte de salud está mejor construida, tiene un mayor peso, tiene una mejor evidencia y la parte económica solamente lo tiene como por superficie y no tiene una buena mecanización, un buen desarrollo, por lo tanto la parte de salud le puede ganar a la parte económica. Ahora, eso va a ser en base a la deliberación que tú desarrolles y a la construcción que ellos te construyeron, porque ahí sí tú vas a tener tanto de fondo como de forma para poder determinar cuál de los dos casos tiene una mejor construcción. ¿Me entendiste? ¿O te enredé?
O sea, sí, supongo. O sea, para estar claro, tú me dijiste como que yo te planteé el caso, supongo que alta AG le construyo un buen caso a AO, ¿verdad? Entonces AO Ok. responde con un mejor caso, como y en parte invalidando lo que ellos dicen. Entonces AG, digo, baja de gobierno, viene y se diferencia de su alta y trae, qué sé yo, otra línea, pero no está tan bien desarrollada como alta de gobierno. Pero tú me dices que yo tengo que comparar los argumentos de alta y baja y ver como cuál tiene más impacto y cuál responde mejor a la métrica o Tú a la tienes, moción en caso de que no. tú tienes que comparar cada uno de manera individual, es decir, cada de las bancadas compararlas para poder determinar cuál de las bancadas logra ganar a la otra y cuál tiene una mejor construcción y un mejor desarrollo. ¿Me entiendes? Ujú, ujú. Ok. Ok, pero o sea, Entonces, mi punto principal es que, como supongo que el punto principal mío es que aunque a alta de gobierno le medio refutaron su línea argumentativa, como que si gana la comparación con baja de gobierno, que tuvo una línea mid, más o menos, pero que no fue refutada. O sea, aunque la línea de él como que supongo que respondía más la emoción, ¿Puedo decir como... algo? O es sea, que mira, mira cuál es el detalle aquí. Y ahora tú lo dices. Lo que pasa es que tú lamentablemente tú estás queriendo como interponer lo que tú crees de lo que es un buen caso construido a base a lo que se está desarrollando. Al fin y al cabo, tú vas a tener que, no es si tumbaron o no tumbaron, es ver las comparativas entre las cámaras, ver todo lo que se trajo, las refutaciones que se trajo y ver, aunque sea ese caso esté bien construido, si esos argumentos por sí solos son suficientes para poder ganarle a su baja. Es decir, si el punto de credibilidad, aún con la refutación, tiene mayor peso de lo que trae su baja, entonces ahí tú puedes darle el punto a la alta. Pero si esa credibilidad que tiene se pierde y está por debajo de los argumentos que trajo su baja, por lo tanto la baja le puede ganar a su alta. Siempre tú vas a tener que deliberar y poner cada uno por separado, como te pone Eri en la tabla aquí, comparando cada uno de manera individual para poder determinar junto con las refutaciones quién lleva la puntuación. ¿Me entiendes? Ujú. Ok. María, no, Débora, perdón, te iba a decir algo. Dilo. ajá. Algo importante evaluar. Tuve, pienso yo, tú sabes, yo no soy muy experta, pero vamos a decirle. Algo importante que yo siento que hay que evaluar es que, como dice Cristian, no necesariamente, si, o sea, él dice que si a alta la refutaron, pero a baja no. Ok. Un punto que yo quiero aclarar es que no necesariamente si a ti te refutan eso es malo. Porque a una persona lo refutan porque su argumento o es muy bueno o su argumento es muy malo. Tiene que ser por una de las dos. O sea, no es que sea malo, sino que tiene fallo. Y es que es muy bueno, es que como que hace ver tan bien al otro bando que el otro bando no puede dejar que se vea tan bien, tiene que arruinarlo. Entonces, esas son como que los dos factores. O tiene que ser muy bueno o tiene que ser muy malo. Entonces, cuando hay un argumento a veces que no lo refuta, no necesariamente es porque no es que no encuentre nada que refutar, sino que no es relevante para el debate. Es decir, que de tal forma de que no se le hizo relevante, o sea, es un argumento que está ahí, se dijo, pero no le llamó la atención a ninguna bancada o a la bancada contraria, por decirlo así, porque no es que sean muchas, pero ajá. A la bancada contraria, para poder decirlo así, refutarlo. Es decir, que puede ser que ese argumento no sea de importancia, no sea relevante para el debate. Hasta puede Sí, estar fuera de lugar. Tú me piensas. sí, pero aún así el juez va a tener que deliberar y entender ese argumento y ver si está dentro o fuera del debate y ver si tiene un peso en base a lo demás que se trajo. Porque ese argumento puede ser el mejor argumento que se ha traído, pero las personas no lo entendieron, los debatientes, pero aún así tener su carga de prueba y su buen desarrollo. Por lo tanto, es algo que se debe tener en cuenta al momento de adjudicar. Entonces, Lizzy, con la parte de lo de los feedback, es simplemente
ser organizado, explicar las notas de cómo las tomaste, cuáles fueron los puntos que tomaste en cuenta para poder tener una mejor deliberación, un desarrollo para entender cuáles argumentos se pusieron sobre encima de los otros y poder hacer una comparativa de lo más justas para que puedan explicarlo a los debatientes cuáles son el desarrollo, cuáles son los puntos que tú pueden mejorar y cuáles son los fallos que tuvieron para que lo tengan en cuenta para poder corregirlos más adelante. En la parte de los roles, Jeremy, los jueces tienen en cuenta a veces cierta parte de los roles, pero no en su plenitud. El único que se debe cumplir como a plenitud la parte del rol es el látigo, porque lamentablemente es el último orador, por lo tanto no puede traer lo que son nuevos argumentos. Sin embargo, puede traer lo que son nuevas ejemplificaciones y nuevos razonamientos. Un argumento que ya se trajo puede traerle lo que son nuevos razonamientos y puede hacer nuevas refutaciones. Esa parte sí puede hacerlo. Entonces, déjame ver. Sí, se hacen las 6 comparativas. Pero sí es muy buen argumento, pero a los debatientes se les escapó. Esa parte ya el juez tiene que determinarlo, tiene que entender el debate y ver si ese argumento está bien construido o no. No, la parte si un argumento es refutado o no refutado, no le da más fuerza. Lo que le va a dar fuerza son el razonamiento, la evidencia que se traiga, por lo tanto se debe entender, se debe ver si el argumento tiene peso por sí solo y si se le refutó, ver si le quito credibilidad o si no le quito credibilidad. Se hace una comparativa para poder determinar cuál tiene el punto de las bancadas en base a esa comparativa. Ok, el bar ranking. El bar ranking, primero, ustedes como jueces no deben decirle que no hagan bar ranking a los debatientes. Los debatientes deben poder entender cuándo se está haciendo bar ranking y poder controlarlo. En segundo lugar, cónchale, ustedes para poder hacer un punto de información tienen que esperar o 15 segundos o esperar a que el debatiente complete su idea para hacer un nuevo punto de información. Esa es la parte. Y el engagement es técnicamente ¿cómo explicar el engagement? En un momento. Para que sea fácil. Es que el engagement técnicamente depende del tipo, si el debatiente entendió el debate y ver qué tanto conectó con la emoción y qué tanto se logró responder del mismo. Por lo tanto, creo que ahora mismo ustedes determinar el engagement va a ser un poquito más complicado si no se le dan, antes entienden los otros puntos. Si un debatiente deja un argumento con bache, pero a la hora de ser refutado lo responde correctamente, el argumento se salva y el juez lo toma en cuenta. Sí, claro, porque es una continuación del mismo argumento, le está dando un nuevo razonamiento, por lo tanto, el juez lo tiene que tener en cuenta al momento de determinar si ese argumento fue mejorado o si la refutación fue lo suficiente para poder tumbarlo. Por lo tanto, sí, se tiene en cuenta. El tiempo de discurso no es determinante para nada. No te da más puntos o menos puntos. Esa parte da igual. Se recomienda que se agote su tiempo porque es su tiempo, así que usted lo puede usar como tú quiera, pero tampoco te pone en contra o te pone a favor.
Los látigos no traen nuevos argumentos, traen nueva evidencia, traen nuevos razonamientos y nuevas evidencias. Esas son las tres cosas que pueden traer. Ahora, ustedes tienen que determinar, tienen que saber poder identificar cuándo cumple esas tres o cuándo no. Ok, ya escribieron demasiado y yo me perdí. Ok, ¿entendieron la parte del látigo o no entendieron la parte del látigo? Se entendió. Sí. Ok. ¿Alguna otra ¿Puedes pregunta? repetir la última parte que no, o sea, perdón, tú puedes repetir la última parte que no te escuché bien Ok. del látigo? Ustedes, miren, el látigo no es una de las funciones más importantes en el debate, porque el látigo es el que te va a traer lo que son las comparativas entre diferentes bancadas, te va a desarrollar lo que son los puntos de choques y te puede traer lo que son, primero, nuevas evidencias, que lo puede traer a un argumento ya traído anteriormente por su sesionista o durante el debate. Te puede traer lo que son nuevos razonamientos a argumentos ya establecidos. Te puede traer lo que son eh, te puede traer lo que son nuevos refutaciones en base al argumento que ya fueron traídos. Por lo tanto, ustedes tienen que determinar si fue traído correctamente, si es algo que ya se trajo en el debate o si es algo nuevo para poder entender en cuenta si se va a tomar como válido o no. ¿Me entienden ahí? Sí, ¿y qué pasa si, por ejemplo, un látigo en su discurso trae dos argumentos durante su discurso? Dos argumentos que nuevos o dos argumentos que ya fueron traídos durante el debate. No, no, dos argumentos nuevos, como que no se puede, que No, no no se han se dicho toma en durante el cuenta. debate. No se toma en cuenta. Ok, y otra pregunta. Tú la anotas y le dices, mira, trajiste todos nuevos argumentos que no fueron traídos en ninguna parte de la bancada, no se le dio ningún tipo de entrada, tu excepcionista no lo trajo tampoco, por lo tanto, al ser los argumentos completamente nuevos traídos por ti, no lo puedo tener en cuenta para el momento de la deliberación por esto y esto y esto. Por lo tanto, lo que se puede tener en cuenta es esto y esto. Dime ahora la O pregunta. sea que, perdón, o sea que, por ejemplo, si digamos que un látigo está discursando y usa lo que dijo su extensionista y dura 5 minutos discursando, excelente, pero los últimos 2 minutos y ya derrumbó a la oposición completa, se diferenció de su alta, bla, bla, bla. Ajá. Y en los 2 minutos que quedan, trae dos argumentos más como para, o sea, que no se dijeron en el debate, quizá por accidente, quizá no sé, para eso, para como terminar de ganar, por decirlo así. Eso le quita posición, eso le No quita, le qué sé quita yo, posición. peso a su caso. No le quita posición, simplemente ya no, ya, no le quita, no le quita posición, no le quita credibilidad, simplemente no se toma en cuenta y se trabaja con lo que ya se trabajó anteriormente. Una pregunta. La credibilidad se quita cuando hay contradicción entre oradores. Cuando uno contradice a su extensionista o contradice a su orador, ahí sí quita credibilidad y le quita eh, peso a un argumento. Cuando hay una contradicción entre bancada, inclusive. Di, Disculpe, una pregunta sobre ese mismo tema. di. Pero ya el látigo puede traer caracterizaciones. O sea, por ejemplo, si yo como látigo menciono el extensionista, vamos a decir, yo soy látigo de gobierno, el extensionista de gobierno trajo tal y tal, tal argumento. Y Sí, luego yo hago una pequeña inferencia para poder, por así decirlo, reexplicarlo. ¿Eso se puede hacer? sí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es válido. Porque no es un argumento nuevo, simplemente estás dándole más peso a lo que ya trajo tu extensionista. Por lo tanto, es algo que se puede hacer. Hello, ¿Alguno? hablando de como, bueno, perdón,
Dime. Ok, siguiendo como con las limitaciones y cosas que puedan hacer cámara baja. Yo tengo entendido, se me ha dicho anteriormente, que si en altas no se puso una métrica, el extensionista no puede poner la métrica. Pero también me han dicho como que el extensionista sí puede hacer redefiniciones, que a veces me han dicho que puede establecer un status quo, a veces me dicen que no, que puede encuadrar, a veces dicen que no. O sea, ¿qué cosa puede hacer cámara baja si cámara alta no lo hizo? Depende del debate. Depende mucho del debate. ¿En qué sentido? Primero, si las altas hicieron un tan mal trabajo que no te permiten debatir de ningún sentido, que es un debate vomitivo, perdónenme la palabra, ahí sí podría cumplir todas esas funciones. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Técnicamente, el extensionista puede traer primero lo que es un giro al debate, lo que tiene es que justificarlo correctamente y darle un buen desarrollo de por qué eso que él trae sería mejor que lo que trae su alta y por qué permitiría un mejor debate o una mejor deliberación al mismo del tal. Por lo tanto, es más en base a lo que tú puedes explicar y desarrollar de por qué tú tienes que hacerlo que el no poder hacerlo en sí, porque sí se puede. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no saben hacerlo correctamente. Una pregunta, o sea, en el caso, o sea, porque ya previamente yo he tenido estos casos donde yo sí, donde sí he visto, donde sí la baja, sí te establece lo que viene siendo una métrica porque las altas no lo hicieron, o sea, sí lo hacen, o sea, establecerte una métrica. Ahora, lo que me dijeron la otra vez, o sea, otra vez, me dijeron que no se puede establecer un modelo, o sea, que la baja no pueden establecer tu modelo. O sea, por ejemplo, en una moción política, ¿verdad? La baja, o sea, el extensionista no puede venir y atraerte de que un modelo o sea, si la alta no lo hicieron. Porque y se secundó cuando Camacho, ¿verdad? Camacho nos dijo a nosotros de que si por ese mismo motivo hay personas que han cuarteado por traer un modelo en bajas. O sea, ¿es correcto en verdad traer un modelo en bajas? Buena pregunta, buena pregunta. Les voy a decir lo siguiente. No importa si es Camacho, si soy yo o lo que sea. Siempre cuestionen lo que les digan, sin importar la cosa que tenga la persona, porque al fin y al cabo la persona puede tener errores. En este caso, no hay un error, porque ciertamente, ¿qué sucede? Si como... No, el manual no es absoluto. El manual vive cambiando y lo redactan diferentes tipos de cabrones. Pero, ¿qué sucede? En la parte política, ciertamente las bajas no pueden construir un caso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la construcción de un caso en bajas lo que no permitiría es hacer un debate justo para lo que llevaría siendo una comparativa en la parte de lo que es la altas. Por lo tanto, ya ahí entraría más. Si la moción política no se implementó lo que es un plan de acción, aún así tú puedes construir y argumentar o traer lo que es una construcción del caso, es decir, de por qué en tu mundo la implementación de ese tipo de políticas sería más favorable y dar una argumentación del tanto, no un plan de acción tal cual, pero sí explicar por qué sería favorable ese tipo de punto. Y ciertamente sí puede cuartear fácilmente, como te dice Camacho, si trae pero eso es en la política. La política es muy minuciosa y eso son un tipo de emoción que yo creo que es más un tipo de taller que se debe dar para poder conocerlo correctamente, que simplemente hablarlo por así, por arriba. Perdón, pero o sea, la parte de cuartear, tú la mencionas tipo como que, dijeron un plan de acción, cuartearon.
o basaron su caso en ese plan de acción que estaba como mal fundado y que no tenía razón de ser, y por eso cuartearon. Sí, correcto. La segunda La opción. última, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, Pero, permiso, Gulman, una pregunta acerca de un ejemplo, ya estando en baja de gobierno y que Altas no haya implementado un modelo, daría como más puntos el decir como, bueno, Alta de gobierno no implementó tal y tal cosa, sin embargo, Alta de gobierno no, sino las altas no implementaron tal cosa, sin embargo, nosotros vemos que, y por ahí seguimos, o eso sería como inútil, por así decirlo. oh, ok, en la moción política, ciertamente cuando hay un parte de fallo de parte de las altas, tú podrías tratar de suplir la función. ¿Qué sucede? El problema de suplir esa función tiene que cumplir unos requisitos de que primero explicar por qué el trabajo de las altas está mal hecha, por qué lo que ellos te traen no te permiten hacer un debate de calidad, por qué no te permiten hacer una comparativa justa y a partir de ese punto entonces poder empezar a hacer la construcción de tu caso. Por lo tanto, es un tema muy delicado, es muy difícil, pero por eso es que no se le recomienda tanto hacerlo, porque es demasiado complicado poder hacerlo correctamente. Es muy estricto, por eso es que yo le digo que deben, deben conocer cuáles son los tipos de emociones. Es un taller específico que se tiene que dar en base a los diferentes tipos de emociones, a la emoción, uno específico a la emoción política, porque en verdad tiene muchos factores, tiene el tema de Fiat, tiene lo que son los contrafácticos, son muchos temas que se llevan relacionados uno con otro, que para poder yo explicárselo aquí, en verdad, no, así a mano libre no creo que sea mejor. Eso es algo que se debe preparar con tiempo. Dime. Sí, se llama cuchillar. Sí, pueden hacerlo, se llama cuchillar. Y solamente se puede hacer si hicieron muy mal trabajo. Si no han hecho un mal trabajo, decir que todavía sus argumentos pueden ser salvables, entonces no te recomiendo cuchillarlo, porque te puede jugar más en contra a ti que al mismo debate. Es algo que en verdad es delicado, como le digo. Y es eso, tienen que poder determinar cuando los argumentos que trajeron las altas son una, perdónenme la palabra, una revenderísima mierda para poder saber si se podrán diferenciar y justificar de por qué se están separando de su alta de manera correcta. Y ya, creo que eso sería lo más básico que ustedes deberían conocer por ahora. Más adelante se volvería a dar más profundo y así poniéndole ustedes más estrictos. ¿Le parece bien o le parece bien? Todo bien, todo bien. Bien, pero sí, siguiendo con mi pregunta, como poniendo en claro cosas que independientemente del contexto, ¿verdad? Como que, ok, si la cámara hiciera un buen trabajo, un mal trabajo, ¿qué cosas cámara baja no está permitida hacer que las altas hacen? Porque te digo, o sea, me han dicho que, no, que Es no que, pueden poner métrica, que no, que sí pueden poner métrica, etcétera, es etcétera. que Cristian, lamentablemente todo depende en base a cómo se va desarrollando el debate. No te puedo decir, obviamente las funciones básicas que puede hacer es argumentar, refutar y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué, qué sucede? Todo depende según el tipo de emoción, pero si tú vas a diferenciarte, tienes que justificarlo y a partir de ahí tú puedes hacer las funciones que llevaría un alta. Pero ¿qué sucede? Todo depende en base a cómo se desarrolla el argumento, cómo se desarrolla el debate, perdón. Por lo tanto, decirte
una respuesta es así porque puede hacerlo sí o sí, sería mentirte. Todo depende de cómo las altas hayan desarrollado el debate y si ese debate que se desarrolló se puede llevar de una manera justa sin tener que separarte o no. Entonces, ¿qué tú tienes que tener en cuenta? Que si lo que sí puede hacer las bajas es tratar de diferenciarse de sus altas, es decir, si las altas se basaron en un factor X, tú te puedes desarrollar en un factor Y, dando tu motivación y tu por qué y desarrollando un tipo de mecanización suficiente para sustentarlo. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Para que el debate no lo limite, siempre lleven a un punto más general, no lo encuadren a un país en específico, traten de llevar el debate de manera mundial, a menos que la moción te determine y te limite a un punto específico de un lugar, República Dominicana, Argentina, Latinoamérica o algo por ese sentido, no lo hagan ustedes. Ese es lo mejor que le puedo decir, porque así permiten que el debate se desarrolle de mejor manera. ¿Me entendiste? Sí, sí, entiendo. Excelente. Ok. ¿Alguna otra pregunta para terminar aquí por hoy? A la cuenta de 3, si no nadie dice nada, le cuelgo a todo, coño. Coleman, me gusta tu apellido porque como hombre cool, está muy duro. Está perfecto, yo creo que ya nosotros podemos terminar ya por ahora. Yo creo que estuvo perfecto ya la explicación. Ok. Gracias, en verdad. Pasen buenas noches. Cualquier cosa me pueden escribir por privado, yo lo puedo responder. Cualquier tipo de pregunta más detallada o algo que quieran ver o algún tipo de debate que hayan podido tener o hayan grabado, se puede utilizar. Creo que el del CND está grabado. Más adelante yo creo que sería una buena práctica poder visualizarlo con ustedes en una llamada y poder ver cómo fue el debate para después ver cómo ustedes podrían anotar o hacer las comparativas de los debates para el mismo. Al mismo tiempo, tienen lo que es el TVP, que es el torneo que está desarrollando Pucamaima. Los jueces son gratuitos. Pueden hablar con ellos mismos para poder ver en cuál pueden entrar. Yo voy a estar debatiendo en el mismo torneo. Voy a estar como participante esta vez, Ay, eh, mi madre, y eso es. Ay. para que Eso, puedan, para que vayan viendo y vayan conociendo. Yo me estoy Bien. arrepintiendo de entrarme. Tranquilo, mano, que yo mayormente me pongo más en un modelo de aprendizaje, no hago una participación escrita ni nada. Yo mayormente estoy para que el debate pueda surgir y puedan encaminarse las ideas. Es divertido, se van a divertir. Traten, anímense, pasen buena noche y cuídense. muchísimas Listo. gracias, Kulman, por venir a dar el Siempre. taller. Y gracias a todos por participar. En verdad, vamos a seguir haciendo más talleres. En lo próximo les daré más informaciones. Buenas noches. El verdadero Mordecai, Ya 456. ustedes saben, cuídense, mi gente.